Libertad Democrática. Porque el ministro de la Corte en ese momento, que tenía incluso 2 meses de haber llegado a la Corte, que era Arturo Saldívar, a él le toca hacer el proyecto de la Corte en una función que tenía en ese entonces el Poder Judicial Federal, que era el de investigación sobre violación a derechos humanos, facultad que después se le quitó y que fue poco entendida, pero y además no sirvió mucho porque la Corte nunca quiso realmente hacerse cargo de esa facultad para impulsar verdaderamente un resarcimiento en derechos humanos en varios casos. Se politizaban muchos esos temas y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, pues Saldívar ha denunciado cómo recibió presiones del gobierno en turno, que era el del presidente Felipe Calderón, para que el proyecto no fuera en favor de que se ampliaran el nivel de responsabilidades penales, civiles y administrativas sobre autoridades que estuvieron involucradas en el tema de ABC. Pues nos encontramos una vez más en otro programa de Libertad Democrática, sus amigos Cuauhtémoc Velasco, Juan José Cano, agradeciendo como siempre la presencia y que nos escuchen y nos vean, y como inicio estos programas al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable y por el progreso del género humano, iniciamos. El programa de hoy lo queremos analizar sobre una vertiente importante que ha sido una noticia y un factor de debate nacional que ha ocupado el interés de la sociedad mexicana el último año, por ejemplo, por señalar algo: la reforma al Poder Judicial. Sabemos que ahorita ya está un proceso para seleccionar a los candidatos al Poder Judicial, a los cargos de ministros, magistrados y jueces, y sabemos también que pues ya es una reforma constitucional, es un hecho, guste o no guste el procedimiento, es así como se está estableciendo. Pero aquí el planteamiento es el siguiente: se ha centrado mucho la crítica al proceso de reforma en términos de señalar que esto está provocando o va a provocar que el Poder Judicial deje de tener independencia o autonomía. Y por lo tanto tendríamos que entender que ha habido independencia y autonomía del Poder Judicial durante todos los últimos años. El análisis del día de hoy es sobre la realidad, la certeza o no de esta premisa. ¿Realmente el Poder Judicial era autónomo e independiente hasta antes de esta reforma? ¿O también hay claroscuro sobre el tema? Para esto quiero tocar un tema en específico, que es algo que ha dado a conocer el exministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, sobre un caso que es la verdad muy lamentable y que afectó a la sociedad mexicana en general, que fue el caso de la muerte de 49 niños en una guardería, la guardería ABC, que se encontraba en Hermosillo, Sonora, y que por desgracia se incendia esta guardería, mueren esa cantidad enorme de niños, y en la cual ha habido, por desgracia, una gran opacidad sobre la búsqueda de los responsables de esa tragedia. Es obvio que para los padres de familia de esos 49 niños no hay absolutamente nada que les devuelva la vida de esos pequeñitos. Y es obvio que bajo ninguna forma se les podrá resarcir debidamente de ese daño tan grave. Pero la búsqueda de la justicia al menos debió haber sido siempre transparente y clara, en el sentido de que pagaran los responsables de esa tragedia, en donde hay obviamente responsables
privados, pero también hay responsables del propio gobierno federal y local que dieron autorizaciones, permisos, etcétera, etcétera, sobre el tema de la guardería ABC. Y esto viene a colación, ¿por qué? Porque el ministro de la Corte en ese momento, que tenía incluso 2 meses de haber llegado a la Corte, que era Arturo Saldívar, a él le toca hacer el proyecto de la Corte en una función que tenía en ese entonces el Poder Judicial Federal, que era el de investigación sobre violación a derechos humanos, facultad que después se le quitó y que fue poco entendida, pero y además no sirvió mucho porque la Corte nunca quiso realmente hacerse cargo de esa facultad para impulsar verdaderamente un resarcimiento en derechos humanos en varios casos. Se politizaban muchos esos temas y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, pues Saldívar ha denunciado cómo recibió presiones del gobierno en turno, que era el del presidente Felipe Calderón, para que el proyecto no fuera en favor de que se ampliaran el nivel de responsabilidades penales, civiles y administrativas sobre autoridades que estuvieron involucradas en el tema de ABC. Aquí, como parte del contexto, quiero señalar que, bueno, en aquella época el IMSS se hacía cargo de las guarderías para los trabajadores mexicanos, en donde dejaran a sus niños mientras están en sus actividades, sus jornadas laborales. Y en aquel entonces, pues para que el Estado no ocupara muchos recursos para crear guarderías al servicio de los trabajadores, lo que hicieron fue un mecanismo de subrogación, es decir, como una especie de concesión a particulares, para que los particulares pusieran esas guarderías, se las autorizara el Instituto Mexicano del Seguro Social, supuestamente las supervisara el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero fueran a final de cuentas un negocio privado, porque los particulares que ponen esas guarderías pues cobraban naturalmente un recurso económico al IMSS para mantener ahí a los hijos de los trabajadores. Entonces era un negocio. En ese entorno se establece una de estas guarderías, que es el ABC en Hermosillo, Sonora, y cuya dueña es, y se ha señalado, una familiar de la esposa del presidente Calderón, de Margarita Zavala. Sí, como no se trata aquí de denostar ni de denunciar a nadie, no voy a mencionar el nombre de la parienta de la entonces primera dama, Margarita Zavala, pero se sabía que era una pariente, una prima de ella, y bueno, pues que al final de cuentas hubo irregularidades en la conformación de esa guardería, que nunca se supervisó, y bueno, pues sucedió esa gran tragedia que siempre se ha establecido. Hubo quizá una negligencia, una muy probable negligencia, tanto de quienes pusieron la guardería como de quienes la autorizaron y quienes la supuestamente supervisaron. En ese entorno, pues Saldívar denuncia que sufrió presiones muy fuertes para que él no presentara un proyecto que estableciera responsabilidades, porque además él fue propuesto como ministro de la Corte por el presidente Calderón. Y 2 meses antes lo habían nombrado. Entonces le turnan a él el caso, porque pues al final de cuentas supuestamente era un alfil, ¿no?, del presidente Calderón, pues, para que las cosas no pasaran nada, ¿no? Es importante esto porque, bueno, pues creo que la denuncia de Saldívar en ese caso demuestra la muy poca probabilidad que había sobre la real independencia del Poder Judicial. Pero él tuvo una posición independiente, ¿eh? Así es, así es. Digo, el prestigio de Saldívar como ministro deriva precisamente de su posición en torno a la guardería ABC, ya que no aceptó seguir las instrucciones que recibió, según señala él, del expresidente Felipe Calderón. Así es. O sea, eso revela que efectivamente la Suprema Corte tenía un margen de independencia. Bueno, él la tuvo, pero no la asumieron sus pares en el pleno de la Corte. Ese fue
es a lo que vamos. O sea, y a lo que vamos es que lo que él denuncia, pues puede vislumbrarse como la Corte en realidad estaba conformada, o está todavía conformada, por cuotas y cuates, ¿no? Que eso es importante también señalarlo. Dice Saldívar, el exministro Saldívar, que a los 2 meses que toma él el cargo, pues le turnan este asunto, que además mañosamente, al menos lo que él dice, que porque el turno fue violentado, y recibe él la visita. Para esto él informa a Gobernación que va a presentar ya el proyecto. Un aspecto que no entiendo, él dice que por lealtad, ahí sí como que yo entiendo que para qué informa a Gobernación, pero bueno, eso provoca que, dice él, al menos es lo que él comenta, ¿no? Digo, es importante señalar, pero hay periodistas, ha habido, digamos que investigaciones que se han hecho, que hasta por ahí hay un libro que habla los culpables, algo así se llama el título de ese libro, que habla sobre el caso y coincide con estos aspectos de lo que señala el ministro Saldívar. Entonces él dice que recibe la visita del entonces secretario de Gobernación, Gómez Montt, y que Gómez Montt está varias horas en su oficina y que le exige que el proyecto no derivara ningún tipo de responsabilidad, de ningún tipo. Entonces se dice que el ministro Saldívar le dice que no, que pues sobre él no va a haber esa responsabilidad, esa carga emotiva de la muerte de 49 niños, y que pues él iba a presentar su dictamen de manera objetiva. Y además se dice que él le comenta que pues que le diga al presidente que él nombró un ministro, no un secretario de Estado. ¿Por qué? Porque él dice que Gómez Montt le comenta pues que no se le nombró para eso. O sea, fíjate la palabra, no se te nombró, no se te apoyó, no se te nombró para esto. O sea, esta frase pues sí nos demuestra muchas cosas, porque no es solamente este caso, han sido muchos casos los que la Corte ha resuelto durante los años, las décadas, en donde en algunos casos ha sido muy eficientes sus resoluciones y muy puntuales, pero en otros casos muy cuestionables. ¿Te acuerdas por ahí en los años 90 sobre el anatocismo? Sí, claro. Cuando la Corte convalida el interés sobre interés beneficiando a la banca, y que nos perjudicó a todos los mexicanos. A todos los deudores. No, o sea, terrible, ¿no? Y nunca se dijo en ese momento que la banca pues recibe nuestros ahorros y no nos da un cacahuate por ellos al año de intereses. Pero si usted les pide, si tú depositas $1,000,000 de pesos, ellos te dan nada al año. 1,000 pesos, 2,000 pesos, nada. Pero si tú les pides el $1,000,000 de pesos, les tienes que pagar cantidades enormes, 10,000 o más mensuales, ¿no? Por ese $1,000,000 de pesos. Entonces, no es justo este asunto. Bueno, pues eso la Corte convalidó mucho de esto en aquellas épocas. Y este tema del caso ABC, pues demuestra una situación clara, ¿no? Cómo el mecanismo en el que se establecía que la presidencia proponía a los ministros de la Corte y el Senado los confirmaba, pues en realidad era una simulación para poner a los cuates del presidente de la República. Cuando Zedillo, en su gobierno, cambia la estructura de la Corte, ¿sí?, y convierte la Corte, desaparece, lo que hace es jubilar a todos los integrantes de la Corte, que en ese entonces eran muchos más que los que ahorita son 11 ahora. Él es el que cambia ese modelo para convertir a la Corte de 11 ministros. Y él nombra prácticamente a la mayoría, creo que más sobreviven 2 o 3, y él nombra a todos los demás. Entonces era obvio que entonces pues la Corte iba a dar fallos a favor del gobierno, y así lo hicieron, ¿no? El tema de Fobaproa es un caso también, que también llegó a la Corte a ser revisado, y que a final de cuentas se convalidó todo el aspecto relacionado con el pago de los intereses sobre un fraude en realidad de particulares que eran los dueños de los bancos. O sea, ¿qué pasó en el Fobaproa? El gobierno asumió el fraude bancario
y asumió las deudas de los banqueros para pagarlo con recursos públicos. ¿Sí? Y entonces todos tenemos que pagar parte de esta gran deuda nacional, pues es parte de esos intereses que se tienen que pagar por aquel fraude que asumió el Estado, cuando lo único que hizo fue proteger a los grandes banqueros de este país para evitar que tuvieran responsabilidades económicas, penales y administrativas. Bueno, también eso fue convalidado por la Corte en su momento. Entonces, todos estos aspectos que quiero señalar, y el tema de Saldívar, regresando al caso ABC, demuestran cómo en la retórica, cuando se habla de una oposición a la reforma judicial actual y se habla de la autonomía que se afecta a la autonomía y la independencia, pues realmente sí podemos decir que es cuestionable si realmente la Corte ha sido independiente y autonómica durante todos estos años, ¿eh? O sea, hasta dónde realmente el poder político ha tenido el control de la Corte, eso es obvio y evidente. Es obvio y evidente. Ahora, el caso de Saldívar, que él no aceptó ninguna sugerencia o presión del gobierno en aquel entonces, pues sí le fue posible que él tuviera una posición independiente y que él pudiera emitir un dictamen que no era el dictamen que el presidente o el gobierno de aquel entonces quería. Entonces ahí hay un elemento importante que pues, el juego de intereses a final de cuentas fue contrario a Saldívar, a la propuesta de Saldívar, pero él pudo tener una posición independiente. Pero porque la quiso y la asumió por ética. Pero ¿cuántos de los nombrados tienen y asumen esa responsabilidad para con ellos mismos y para con la sociedad, ¿no? Pero eso ya es una cuestión, digamos, de calidad moral de los ministros. Ahora, yo tengo otro caso, mediante el cual la Corte fue independiente. A Dante Delgado Zedillo, pues lo metió a la cárcel. ¿Por qué? Porque él estaba impulsando un proyecto político distinto que más tarde se convirtió en Convergencia por la Democracia y luego en Movimiento Ciudadano. Y a Dante lo querían dejar 13 años. Sí, porque yo lo he comentado, no todo ha sido manipulación, que es obvio que la Corte ha tenido que también mostrar resoluciones conforme a derecho, o sea, eso es obvio, no podía ser de otra manera, pero creo yo que en donde el Estado aprieta y apretó muy fuerte por intereses demasiado grandes, la Corte al final de cuentas se dio con todo. Este tema, por ejemplo, ABC, ¿en qué derivó al final del camino? Sin responsabilidades para nadie. O sea, aquí lo que estamos comentando es que en el tema de la concesión a la guardería no estaba involucrado el gobierno en turno, porque la guardería no se les concedió en la época de Calderón, se concedió anteriormente. Pero en la época de Calderón sí tenían la obligación de hacer una supervisión de la normatividad que se cumpliera en todas estas guarderías. Tengo entendido que esa guardería estaba ubicada en un almacén que le rentaban al propio gobierno federal, que no tenía las condiciones para cubrirse como una guardería. No había un sistema de vigilancia adecuada contra incendios, no había equipos contra incendios, no había salidas específicas para poder contener una emergencia de esa magnitud. Todo eso tenían que haberlo cubierto. ¿Por qué? Porque cuando la guardería ofrecía sus servicios y los trabajadores llevaban a sus hijos, ¿cuál era el indicativo? Pues que la institución cumplía con todos los mecanismos legales para proteger debidamente a sus hijos. ¿Y qué pasó? Ahí habían involucrados en relación con las propias autoridades del IMSS, las propias autoridades del propio gobierno
de Sonora, vamos, hubo una serie digamos, de intereses que se alinearon en favor de mantener la opacidad de este asunto, y no solo de eso, sino de que no hubiera realmente un nivel de responsabilidades reales sobre los que realmente tuvieron que ver en este asunto, y además sobre el pago de los resarcimientos de un daño al menos económico hacia los padres de familia, porque hasta los dictámenes de periciales se manejaron, se manipularon presuntamente para de alguna manera no tener responsabilidades económicas fuertes por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando incluso parte del alegato era que el Estado pues había renunciado a una obligación. No, y además había ahí responsabilidades penales, personales, ¿no? Exactamente. Y en el tema que tú comentas, el licenciado Dante, bueno, sí, o sea, es obvio que no todo es, por eso digo yo, hay claroscuros. No todo es negro, pero hay mucho de eso. Una intervención. Cuando se presentó el asunto de qué hacer con la Suprema Corte, donde él explicó con toda claridad que Zedillo lo quería dejar en la cárcel durante 13 años, y que gracias a que había una Suprema Corte que tenía un margen de independencia, digo, por lo que estamos comentando, no absoluto, pero sí era posible que en el caso de Dante, que se quería cometer una injusticia, pues a final de cuentas la ley prevaleciera. Dante tuvo un excelente abogado y él le hizo valer. No, a lo mejor también tuvo que ver con eso, con la forma en que el abogado fue manejando las cosas, de manera que fue empujando a que los propios ministros no pudieran resolver de otra manera, porque los ministros también pueden ser responsables por dictar contra constancias o contra derecho, ¿entiendes? Así es. Pero aquí el punto al que yo quiero llegar es que cuando se hace el debate en relación con que la independencia del Poder Judicial está en juego, bueno, pues a lo que yo quiero llegar es que en realidad no ha habido una independencia real, verdadera. O sea, muchos de los ministros le deben el cargo a los expresidentes de la República en México, incluyendo ahorita los que están del propio régimen del presidente López Obrador en su momento. Muchos de ellos les deben el cargo, y lo que hacen es defender causas, no el derecho o la Constitución, como realmente debían de hacerlo, ¿no? A los presidentes les encanta tener el control del Poder Judicial, y lo que está ocurriendo en este momento, bueno, es una decisión del entonces presidente de la República de impulsar un cambio que a final de cuentas va a tener una Suprema Corte subordinada. ¿Quién sabe? Fíjate, aquí sí habría que analizar hasta dónde realmente la subordinación de la Corte elegida fuera realmente una subordinación o no. Porque así como tú estás comentando, bueno, pues, Saldívar tuvo una postura independiente, pues no dudemos que entre los candidatos que se elijan, pues también pueden asumir posturas independientes. Es una cuestión de ética. La gobernabilidad de México depende también de que el aparato de justicia funcione. Si esto no funcionara, pues entonces imagínate, yo creo que ningún régimen estaría aceptando poner en riesgo su propia estabilidad de ingobernabilidad con un órgano de poder público, en el caso del Poder Judicial, que solo responda a intereses perversos. Yo creo que toda institución es perfectible. Yo por eso lo comentaba. A mi juicio, dentro del Poder Judicial sí puede haber una democratización, pero tenemos también que darle un impulso, desde mi punto de vista, al servicio civil de carrera. Es decir, desde mi punto de vista, los candidatos a los cargos del Poder Judicial, al menos en un 50% de su proporción, deben de venir de carrera judicial, y el otro 50% de los abogados que reúnan los requisitos para poder ocupar cargos de ese tipo, para que hubiera un equilibrio. Eso ¿sí? Sería muy importante que ocurriera. Digo, desde ahorita lo estamos señalando como una propuesta para que haya ese equilibrio, y sobre todo
buscar nuevos mecanismos de participación social, ciudadana, para poder ocupar esos cargos, en la parte que no venga de carrera judicial, en la parte que venga de abogados, postulantes, para que a final de cuentas se permeara la posibilidad de manera objetiva de que primero no lleguen manzanas podridas con intereses perversos o ajenos a la impartición de justicia, y que tampoco lleguen intereses solamente políticos, porque es indudable que el Poder Judicial juega un papel importante en la política nacional, Claro, porque es un órgano de Estado. claro. Cuando se dice que no se politice, bueno, la actividad propia de impartir justicia es parte de la política de un país. Claro. Pero aquí lo importante es que no sea partidista y que no sea cargada de una manera ideológica, sino más bien de una manera ontológica, basada en los valores y en los principios de la justicia y del bien común y del bienestar social. Pues digo, ojalá que así sea. Realmente me parece muy importante este planteamiento que tú estás haciendo, porque has vivido pues, en carne propia las injusticias del propio Poder Judicial. Del régimen, ¿no? Del régimen, y que lo hemos conocido en varios ámbitos de la actividad pública. Tenemos experiencia en la actividad pública, tú la tienes aún más que yo, tenemos una gran experiencia en ese sentido, creo, y por eso podemos opinar sobre lo que pasa en el país y en el Estado, en todos los órganos. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido en los años que hemos tenido en nuestras vidas profesionales. Pues yo realmente celebro que estés haciendo ese planteamiento y que estés pensando en una Suprema Corte pues, que pueda ser mejor. Claro, Que y salas de magistrados y jueces de distrito, Claro. y jueces del fuero común y magistrados del fuero común que realmente impulsen un desarrollo, una justicia, una estabilidad, porque el orden social y la paz social están de la mano de la impartición de justicia. Claro, absolutamente de acuerdo. Eso es importantísimo. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos este programa, agradeciendo como siempre la presencia de todos, y bueno, pues aquí estamos con sus amigos Cuauhtémoc y con Velasco. José Cano. Hasta la próxima.